Buenas tardes, qué emoción ver este salón lleno con tanta expectación desde hace tanto tiempo. La verdad es que para Penguin Random House es un lujo enorme poder presentar este libro a través de la editorial Taurus, Misterios de la Sala Oscura. Y tenemos una mesa de lujo. Antes de pasar la palabra a nuestros invitados, quiero agradecer mucho que Fernando Macotela, el director de la Feria Internacional de Minería, nos acompañe. Muchas gracias, Fernando, con las 1000 cosas que tienes que hacer. Nuestro querido y gran director Carlos Reigadas nos avisa que está llegando, entonces vamos a empezar y se va a incorporar en la mesa. Y primero voy a darle la palabra a Daniela Michel. Daniela Michel es crítica y directora de festivales de cine, es egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es fundadora y directora general del Festival Internacional de Cine de Morelia desde su creación en el 2003. Con su invitación como jurado en la sección Una cierta mirada en el 2013 y jurado de la Semana de Crítica de Cannes en el 2014, Daniela se convirtió en la única mexicana en formar parte de un jurado del Festival de Cannes, como parte de un jurado del Festival de Cannes en 2 ocasiones. Daniela, muchas gracias. Tienes tú la palabra. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí presentando el libro de una crítica que para mi gusto es una de las mejores de su generación, no solo en México, sino en el mundo, la verdad. Y eso, Fernanda es muy modesta, pero lo he compartido con muchos de sus colegas, gente del Sight and Sound, la revista de cine británica. Y bueno, es un honor, fue un placer verdaderamente leer este libro. Comentaba yo con Fernanda que a mí lo que me parece tan hermoso es esta aproximación al cine de una forma tan esperando ser esperando, o sea, que la confrontación con el cine tiene que ser siempre a través de la sensibilidad, a través de también obviamente de una gran erudición, pero estaba leyendo, Fernanda, un poquito te quería comentar, estaba leyendo un ensayo que hiciste muy hermoso sobre Pauline Kael, sobre cómo ella, siendo ya una mujer, pues la crítica quizá más importante de cine que se ha dado jamás, que al final de su vida ella veía cine con su nieto y ella decía, para mí, siendo la crítica del New Yorker y siendo una crítica tan importante, para mí es muy importante que mi nieto pues se alimente de películas chatarra, ¿no? Para que se cree una sensibilidad y antes que primero llevarlo al museo y luego del museo a la ópera y luego a la ópera al ballet, vamos a esperar que el niño cree una sensibilidad viendo todo este tipo de películas y ya después él va a decidir si quiere o no seguir el camino del arte y entrar al cine, ¿no? Entonces, a mí esto me parece muy hermoso, esto que mencionas en tu artículo, y también muy hermoso todo el trabajo que Fernanda hace a lo largo de estos 8 capítulos de cómo la historia social, cultural de los últimos años del siglo XX, de las últimas décadas de los 60, 70, bueno, también películas de los 90 con CMX, cómo se van articulando en el cine americano que de alguna forma pues también tiene un impacto importantísimo en nuestra cultura, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante el que haya seleccionado películas de directores que tienen lazos en común, ¿no? Digamos, El Protegido de Spielberg, que es MX, alguien también tan interesante, siendo italiano, pero que también forma parte de todo de este momento del cine de los años 70, que es Bertolucci. Y te quiero decir que la verdad me impresionó, yo como estudiante de literatura inglesa, que hayas leído Tiburón, que hayas leído todas las novelas, El Padrino, que bueno, finalmente no son unas, me imagino, yo no las he leído la verdad, unas grandes novelas, pero que te hayas tomado toda esta dedicación para poder discutir a fondo y tan bien y tan magistralmente
cada capítulo, ¿no? Esta historia tan articulada que haces de cómo los cineastas se van, tienen todos ellos vasos comunicantes, como por una parte Scorsese vive en una familia católica en Nueva York, y como por su lado Paul Schrader, que quería ser crítico, y por otra parte Jodie Foster, y por otra parte Robert De Niro, y por otra parte sabemos también de Bertolucci, y todos estos personajes que se llegan a juntar de una forma espectacular, que quizá un momento que a veces se critica mucho, ¿no? Dicen, bueno, el cine después de la época de oro de Hollywood, tal, pues fue decadente. Yo creo que el cine de los 70s, de esta época que tú mencionas, pues sigue siendo un cine muy, muy trascendente, muy importante. La verdad es que es muy iluminador, tu texto es importantísimo, porque son ideas que siguen prevaleciendo, son referentes que siguen prevaleciendo. Me encanta cómo al final, bueno, al principio, perdón, dices, tu criterio es seleccionar personajes que sigan estando en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Hablar del Último Tango en París, hablar del Padrino, hablar de Taxi Driver, hablar de Forrest Gump, hablar del Tiburón. O sea, todas estas películas que de alguna forma siguen creando reacciones y sensibilidades, o como dices tú tan hermosamente al principio en tu prólogo, despiertan recuerdos que creíamos que tenían encerrados, ¿no? El cine, cómo tiene esta capacidad de enseñarnos, meternos a un cuarto y confrontarnos a algo, y el cine, que yo también estoy de acuerdo con Fernanda al 100%. Yo la verdad, si algo que no soporto es estar aburrida en una película. Prefiero que una película sea una basura, como las que veía Pauline Kael con su nieto, que aburrirme en el cine. Aunque sea horrorosa, si tiene ideas interesantes o sea graciosa, o sea, tiene siempre su encanto, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que la manera en que tú abordas el fenómeno cinematográfico es realmente, además de que demuestras una enorme sensibilidad, tienes una enorme erudición, y una gran humildad, te decía, porque haber leído todos estos textos tan diversos, de veras, no conocí a nadie que hubiera leído la novela Tiburón, por ejemplo, ¿no? Entonces me impactó que lo hubieras hecho y que te hicieras comentarios tan adecuados a lo que pasó con la novela, a cómo se tradujo a la pantalla, y todo esto pues para decir que el cine realmente es, nuevamente citando a Fernanda, no es la máquina de sueños, sino es una máquina también de sueños, y en los sueños también hay pesadillas, ¿no? Y finalmente estas pesadillas son lo que hacen que el cine sea tan importante para nosotros. Así que te agradezco muchísimo esta invitación, es un honor, es un libro que se convertirá de veras en un referente en nuestro país, en nuestra cultura cinematográfica. Es realmente sensacional. Yo lo leí así con 4 noches seguidas, así no podía acabar de leer, y la verdad quiero felicitarte porque has hecho un trabajo realmente extraordinario perdón, pero bueno, finalmente para decirles que es realmente un honor estar aquí y estar presentando el libro de una de las grandes críticas de nuestra época. Así que muchísimas gracias, Fernanda. Lo que me estoy temiendo de esta tarde es que me voy a quedar sin adjetivos, porque de verdad que qué lujo de mesa, después de escuchar a la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia. Le vamos a dar la palabra a Carlos Reigadas, que todo el tiempo nos iba avisando que ya llegaba y que ya llegaba, o sea que la verdad la descortesía fue nuestra de empezar tarde, pero era de empezar a tiempo, pero también era porque ustedes ya estaban aquí, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Gracias. Es ridículo que yo lo presente porque es uno de los grandes cineastas de nuestro país, con 4 largometrajes. A mí particularmente La Luz Silenciosa se me hace una obra maestra. Ha triunfado en festivales internacionales, incluido en Cannes, así que, caray, qué lujo. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias.
Definitivamente pido yo una disculpa, hubiera sido una discortesía que me esperaran. Gracias por haber empezado y bueno, le calculé mal. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí, muy feliz por el libro de Fernanda. Lo leí en este último mes y para mí fue un placer inesperado, no porque no sepa de su talento, pero muchas veces le he tenido que sufrir como crítica y ahora para mí el acercamiento fue completamente otro. Y fue un verdadero placer. La felicito profundamente y estoy muy emocionado de estar aquí en esta mesa con quienes me acompañan. Sí, ¿no? Es una presentación, ¿no? No hablaste, me imagino, sí. Sí, bueno, ya, es que llegué tarde, entonces estoy desenganchado, como pueden ver. Pues entonces hablo un poco del libro. Hay gente que me ha dicho que le sorprendía que yo haya aceptado venir a este evento, siendo que en general no soy un aficionado al tipo de cine del que habla Fernanda en general. No quiero reducirlo a un tipo, pero sí podemos decir que entra dentro de lo que tradicionalmente se llamó el cine clásico, muy en especial el cine clásico estadounidense. Es todo estadounidense, creo, ¿no? Sí. Bueno, y la de Kubrick, que podría ser un poco inglesa. Definitivamente... bueno, y además a mí me interesan mucho las pláticas del lenguaje cinematográfico, pero rara vez, de hecho no soy ningún experto además en todo el tema, llamémosle colateral al cine propiamente dicho, que son las partes de vivencias de los personajes que lo hacen, los contextos históricos, pero fue muy sorprendente, muy divertida la lectura, muy interesante, me gustó muchísimo ver cómo ella está en realidad comentando el contexto de una película para poder entrar en otros temas, ¿no? En temas de mucha actualidad. Y bueno, disfruté mucho, prefiero entrar un poco más adelante ya en la materia más seriamente. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Como vamos muy rápido, nos va a permitir luego hacer un diálogo entre todos los de la mesa, ¿no? Que es un poco quizá el objetivo también de esta presentación y me imagino que Fernanda querrá contestar algunas de las cosas que has dicho, así que muchas gracias, Carlos. Y bueno, para mí, imagínense, hablar de Enrique Krauze es una felicidad absoluta. Trabajé con él 15 años en Letras Libres y Enrique yo creo que es uno de los intelectuales mexicanos, no solo más importantes de nuestro país, sino de más peso específico en la escena internacional, alguien que colabora en el New York Times, en la revista Dissent, en el periódico El País, y que tiene tres facetas como empresario cultural, como historiador y como analista político, y las tres con brillantez. Acompañó a Octavio Paz en la aventura de Vuelta por más de 20 años, y estamos en la editorial muy contentos porque estamos por publicar un libro suyo que se llama El pueblo soy yo, que va a ser de escándalo. Así que les paso la palabra a Enrique Krauze. Muchas gracias. Bienvenidos. Estoy yo muy contento, muy honrado de estar aquí con Dani, que dirige el Festival de Documental y de Cine de Morelia, con Carlos Reigadas, y con Fernanda y con Ricardo, porque se trata de jóvenes, comparados conmigo todos son jóvenes, que son de primer rango no solo en México, sino internacionalmente, no por un asunto de fama, sino de exigencia, de profesionalismo, de esfuerzo, de entrega, de pasión, de todas esas palabras que son infinitamente más importantes que la fama. Esa búsqueda inagotable, yo no diría de la perfección, sino de la
de la mejor obra para la que uno tiene la vocación de hacer, es lo que caracteriza a mis compañeros jóvenes de esta mesa. Por eso me da mucho gusto compartir con ellos esta ocasión. Fernando Solórzano no es que yo sepa guionista de cine, pero se ha construido un maravilloso guión personal. Ha construido a un personaje original en nuestra vida cultural. Empezó como editora, pero ella lo que quería y lo que ha querido es ser una escritora, una ensayista de cine, una escritora sobre cine, no académica, y no únicamente una crítica de cine, sino una crítica en la más alta tradición, en particular de esa crítica que ella admira tanto, Pauline Kael del New Yorker. Se trata de escritores que escriben sobre teatro o música o cine o historia, que en esa tradición, sobre todo pienso americana o inglesa, llevan la prosa, el análisis, el ensayo mismo de manera en términos literarios a la mayor altura, a la mayor exigencia. Nada menos que eso se propuso Fernanda Solórzano. Era una excelente editora en Letras Libres, trabajó varios años, y un buen día llegó con la noticia que no me hizo muy feliz de que se iba. ¿Y que se iba para qué? Se iba para seguir concentrada en los misterios de esa sala oscura, viendo cine, escribiendo sobre cine, puliendo todos los días, día tras día, esa prosa y ese pensamiento, ¿para producir qué? Para producir este libro. Entonces, primero dejo claro que se trata de una escritora, ante todo, una ensayista que escribe sobre el cine y su tiempo, como es el subtítulo del libro, pero que se creó ese papel, más que el personaje, diría yo, ese papel original en la vida. Y eso es algo de enorme mérito en México y en general, porque lo más fácil es entrar en el cartabón y en el cajón de los que son los papeles ya habituales y a ver a dónde quepo yo en el archivo de los papeles hechos. Ella se fabricó un papel en nuestra sociedad cultural. Ha tenido mucho éxito. Nosotros en Letras Libres somos testigos y beneficiarios de ese éxito. Es un lujo tener su columna mensual en Letras Libres tan leída. Es una columna vertebral, es una columna vertebral de la revista. También es un lujo tener el blog de cine que tiene la revista, que tiene nuestro sitio. Pero Fernanda está en radio, está en televisión, está de manera muy eficaz en Twitter, no para pelearse, ni chismear, ni lanzar dardos o recibirlos, sino siempre para dar una información o algo que lo hace a uno pensar o sonreír. Sé que es miembro, no lo va a decir ella, pero yo sí lo voy a decir, y jurado de festivales internacionales de enorme prestigio como San Sebastián. Qué orgullo me dio ver su fotografía junto al crítico de cine Scott de New York Times, tratándola de tú a tú como se merece. Creo que fue en Cartagena o en algún lugar así. En suma, ha llevado ese papel intelectual, literario, no solo en México, sino a buscar su lugar internacional y a buscarlo escribiendo en español. ¿Y cómo lo ha hecho?
bueno, días, meses, años, como la figura de su portada, descifrando el silencio de los misterios de la sala oscura. Esfuerzo, seriedad, profesionalismo, estar a la altura de los grandes libros, y este lo está, que se publican, por ejemplo, en Inglaterra, que son verdaderas, no son monografías, son estudios, anatomías, biografías, historias sobre una sola película, y esto es lo que ella hace aquí. En suma, una pasión cumplida es ser fiel a esa pasión. Entonces, eso es lo que tengo que decir, y podría decir mucho más, pero solo tenemos 1 hora y media sobre la autora. Ahora bien, el libro. Bueno, ante todo, formalmente, los títulos a los que enmarcan a las diversas películas que trata de muchas, pero las películas centrales están muy bien escogidos, están realmente magníficamente escogidos. Eso no es fácil, porque parece que el título es simplemente una ocurrencia. Realmente es importante que el título de veras sea el gancho para entender, y están muy bien, sobre los temas trascendentales de todos los tiempos y de nuestro tiempo. El tema de la condición femenina y el feminismo, el tema de la libertad y la sexualidad, la pureza e impureza del poder, los resortes del miedo, la entronización de la adolescencia, la violencia, etc. Me gusta mucho la forma del libro, la arquitectura del libro alrededor de estas películas emblemáticas que hicieron época. No es la rígida narración, ni siquiera la rígida crítica de una película. Cada ensayo es distinto. Aparecen los protagonistas, el director, la obra original, si la hay, el guionista, los actores, pero no aparecen como nombres o títulos, no aparecen como personas, aparece como una trama, historia y casi novela por momentos. No como una ficha, sino como una biografía. Se trata finalmente de comprender una película. Es portentoso lo que puede uno aprender con esa voluntad de comprensión de una película. No es distinto de lo que uno piensa cuando lee un libro. Alrededor de un libro, cuando los libros son importantes, hay también toda una era, una época, una sociedad expresada en el libro y que se refleja o que influye en él. Uno entiende cómo y por qué el protagonista desemboca en la película. Hablas en algún momento, y me gustaría que, entre las cosas que nos vas a hablar después, nos dijeras la diferencia entre las dos escuelas, la de Adler y la de Lee Strasberg, que aparece en El Padrino, ¿verdad? Él como actor, ¿no? Que son dos escuelas distintas de actuación. Si entiendo bien, uno privilegia el que el actor exprese las zonas más profundas de él mismo, y otro no, más bien que el actor realmente sea el intérprete que se mimetice del personaje de tal modo que se casi vacíe él para volverse esa otra persona. Me gustará mucho que tú hables de eso después. Fernanda en el libro habla de la película, ya hablé de los protagonistas, director, el libro, el guionista, los actores. Ahora la película misma, cómo se hizo el casting, cuáles fueron las vicisitudes o avatares para hacer la película. Muchas de ellas son obra del azar o del milagro
ninguna salió exactamente como se pensaba originalmente. Siempre el azar es el Dios con minúscula y a veces hasta con mayúscula de la vida. Aquí el azar interviene mucho. ¿Cómo fue el rodaje? Anécdotas pertinentes, interesantes, extrañísimas. Luego, los riquísimos tratamientos que hace Fernanda de la recepción de la película. ¿Cómo se recibió? Pero no crean ustedes que es típico catálogo, ¿no? La tal crítica dijo esta, la tal crítica dijo esta, la tal crítica no, sino que lo va hilvanando y discutiendo con la recepción para ver, para contrastarla. ¿Cómo recibió la crítica y la sociedad esa película? Y lo fundamental es su lectura histórica. No solo los antecedentes que cada película tiene, por ejemplo, el cine sobre el feminismo, para hablar del cine sobre el feminismo y el feminismo, no solamente toca películas anteriores, antecedentes importantes, sino también nos da, muy bien narrada, una historia del feminismo que viene desde el siglo XIX hasta el siglo XX, pasando por todas las grandes hazañas electorales, etcétera, de las mujeres en Inglaterra y en Estados Unidos. Estoy hablando del libro y para finalizar, en la idea general, luego voy a tocar otros temas, es un libro escrito con claridad, con un estilo directo, nada rebuscado, nada críptico, un estilo inteligente, revelador, en el que ni con lupa se encuentra una frase pedante, o una frase oscura, o una frase, digamos, en el mal sentido de la palabra, académica. Nada de eso jerga espantosa que solamente entiende, y muchas veces ni él, los que creen en aquella frase que creo que era de Baudelaire: hay una gloria en no ser comprendido. Bueno, no hay ninguna gloria en no ser comprendido. La gloria, si la hay, está en la claridad. Y la claridad es una de las cualidades de este libro. El libro también tiene lecturas generales muy interesantes de cómo se armó cada capítulo, una buena bibliografía, creo que faltó un índice onomástico. Bueno, no voy a hablar porque solo tenemos 1 hora y media y sí quiero hablar de todas las películas. Quisiera nada más, para que discutamos en la mesa, decirles que, bueno, el cine está muy ligado a cada generación. ¿Qué le va uno a hacer? Uno nació en una época y vive en una época y muere en una época. A mí me tocó, pues, ser fan del cine mexicano, del, digamos, neorrealismo mexicano, del italiano, de Bergman, de Buñuel, de Kurosawa. Mi hijo Daniel, que es el verdadero experto en cine, me dice: ¿no se puede hablar contigo? Pues para ti el cine terminó en 1960 y lo mismo dice mi esposa, que dice: no se puede hablar contigo porque igual con la música termina con Frank Sinatra y no conoces nada más. Pero con este libro sí puedo decir que hay algunas de estas cintas que me apasionaron mucho y quiero después en alguna ronda hablar de alguna de ellas. Me parece, por ejemplo, y es el único ejemplo que, digamos, en esta ronda voy a tratar, el tema de la erótica feminista, El último tango en París. Bueno, no solamente, es decir, para ejemplificar lo que he dicho, tenemos a Bertolucci vivo, la biografía necesaria de Bertolucci, nacido, por cierto, casi todos los cineastas y actores de este libro pertenecen más o menos a mi generación. Digamos,
a la posguerra. Bertolucci, Marlon Brando no, pero Bertolucci, Brando, María Schneider. Conocemos ante todo a quiénes son estos actores y directores. Nos enteramos del marxismo de la familia Bertolucci, que deriva en una postulación radical de la libertad. Y luego nos da, como he dicho, toda la historia del feminismo, y no es que nos narre la película, nos va adentrando en la película el capítulo, y, pregunta que le dejo, nos habla de la contribución positiva o negativa de esa película célebre al tema de la liberación femenina. Y entonces yo me pregunto, en este caso increíble, el cine sale de la pantalla y la realidad entra al cine. ¿Qué ocurrió con Brando, Bertolucci y María Schneider? Hay una tragedia en la vida de María Schneider. Hay un reconocimiento de culpa de parte de Bertolucci. No sé de Brando porque pienso que no tenía demasiadas culpas. Pero la escena terrible para los que la vimos, de la violación, aparentemente ella no sabía que iba a ocurrir como ocurrió. Es decir, fue sin su consentimiento. En cuyo caso estaríamos ante una película, quiero que nos digas, que probablemente contribuyó a la liberación, pero ¿a qué costo? Con el sacrificio de esa actriz o de esa mujer. Hay más que hablar sobre algunas de las otras películas, pero esto apenas comienza. Muchas gracias y sigue la ronda. Bueno, creo que Enrique ya dio las coordenadas básicas de Fernanda Solórzano, pero yo sí quiero decir que cuando me habló Fernanda para decirme que tenía un manuscrito, para mí fue realmente un momento muy emocionante como editor, porque conozco a Fernanda hace más de 2 décadas, sé, como decía el propio Enrique, el amor con el que trabaja y la claridad con la que piensa, y me parecía que era injusto que alguien que ha hecho esa labor mensual, semanal y diaria en distintos foros y formatos no tuviera un libro y no fuera construyendo una obra. Y lo que es más interesante para mí de ser el que recibió la oportunidad de ser el editor de este libro, es que no se trata de una recopilación de las reseñas, por muy brillantes que sean, o de los ensayos críticos que ha hecho, que algunos son extraordinarios, sino que estamos ante un libro pensado desde cero y que eso le da una fuerza muy particular. Es un libro en donde no aparece casi la palabra México, no hay casi referencias, y es un libro que podría publicarse en cualquier idioma. De hecho, nosotros lo vamos a publicar ahora en España y lo vamos a llevar al catálogo de Foreign Rights para la Feria de Frankfurt, porque es un libro que puede dialogar con cualquier lengua, porque son 8 películas que todo mundo ha visto, de las que todo mundo tiene algún tipo de opinión, y que aquí te clarifica, te amplía, te documenta y en cierto sentido te explica el tiempo y la era que estamos viviendo a través de su lectura de Taxi Driver, de Tiburón, de Naranja Mecánica, etcétera, ¿no? Entonces me parece que es uno de esos milagros que haya sucedido, y yo estoy muy feliz de haber podido ser el editor de este libro. Aunque quien hizo el trabajo duro es aquí mi amigo David Velázquez, que está aquí con nosotros, el editor de toda la parte literaria de Penguin Random House, quien leyó Las Galeras y que le agradezco mucho. Gracias, David, también por estar aquí con nosotros, y que trabajó con Fernanda cotidianamente. Así que, Fer, te pasamos la palabra y luego abrimos diálogo entre la mesa, ¿no?
Bueno, me acabo de enterar de lo de España y de lo de Frankfurt, así que denme 30 segundos para… Primero que nada, les quiero agradecer a ustedes que estén aquí. Acaban de compensar todas las veces que de niña temí que nadie llegara a mis fiestas de cumpleaños y de adulta también, por eso dejé de hacer fiestas. Y se podrán imaginar que es un poco abrumador escuchar a 4 personas queridas, pero sobre todo a 4 personas tan brillantes hablar sobre mi primer libro, que no quiero decir que me robó muchos años, más bien ahora me los está devolviendo en este momento, pero que sí ocupó días enteros, semanas enteros, no nada más al momento de redactarlo, sino es pensar en él 24 horas al día. Y repito, es abrumador escucharlos porque los admiro profundamente y quiero, no solamente por el impulso de decir gracias, 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 quiero explicar por qué está cada uno de ellos aquí. No fue una elección azarosa de ninguna manera. Cada uno, quizá no lo sabe, unos lo saben más que otros, han contribuido a muchísimas partes, a muchísimos aspectos de mi forma de entender el cine, de mi forma de escribir sobre él y de mi forma de vivir las películas, como intento expresarlo en el libro. A Daniela la conozco desde hace muchos años. El cine es quizá la segunda pasión que nos une, la primera son los perritos. Pero creo que Daniela, vamos, sería muy fácil decir, la admiro por ser una mujer que ha hecho esto y esto y esto, porque entonces estaría yo misma subiéndome en un discurso que ahora está muy de moda. Yo creo que la admiro por lo que ha hecho y además sí se ha abierto paso en un mundo que es el mundo de la industria del cine y de la conformación de públicos, que es, bueno, como la mayoría de las profesiones, es predominantemente masculino. Esto voy a contar algo que me contó un amigo mutuo muy querido, que no está aquí porque se fue a cubrir unos premios que dan mañana, igual y saben cuáles, pero Oscar Uriel me contaba que cuando ustedes trabajaban juntos en el programa 24 cuadros por segundo, viajaban a Cannes y viajaban en el tren y no sabían a dónde iban a pasar la noche. Entonces, quiero, como ya lo dijo Ricardo, quiero que dimensionen eso a partir de que ahora Cannes es uno de los invitados en el Festival de Morelia. Todos los directores, bueno, no sé si todos los directores, pero bueno, Carlos Reigadas está aquí y fue muy conmovedor, por ejemplo, en la última edición del Festival de Cannes, ver a la gran Añé Barda diciendo que gracias a que Carlos le había hablado del Festival de Morelia, verla en una viñeta que grabó, le había hablado del Festival de Morelia y había grabado ese, porque le interesaba mucho el Festival de Morelia. Bueno, todo esto para decir que ahora hay directores y directores de festivales y muchísima gente que ahora quiere venir al Festival de la muchacha que entonces viajaba en el tren sin saber a dónde iba a pasar la noche en Cannes. Y vamos, que si eso no les cuenta una historia de pasión y de construirse una carrera sin todas estas historias que ahora estamos escuchando todo el tiempo sobre cómo es muy difícil la relación entre los hombres y las mujeres en el término laboral, creo que nada más lo puede contar. Yo a veces bromeo con mis compañeros, yo pertenezco al comité de selección de largometrajes de ficción en Morelia y muchas veces bromeamos, y por aquí vi a Carlos Bonfil, que está por allá y que me hizo el gran honor de venir y que pertenece a este comité. Nos sorprendemos y bromeamos entre nosotros por el hecho de que, a pesar de que en la sección de largometraje de ficción solo tenemos que revisar unas 50 películas, siempre nos tardamos en hacerlo y siempre hemos visto menos de las que deberíamos. Y Daniela, que tiene que revisar todas las secciones, llega a la junta habiendo visto absolutamente todo. Nunca sabemos cómo le hace. Todo esto para decir que no hay un solo cuadro, una escena que se exhiba en el Festival de Morelia que no la haya visto la directora de este festival. Y esto habla, regresando al tema del libro, del cuidado y de la, digamos, curaduría en la formación de un público. La historia del cine mexicano reciente, la historia del boom del cine mexicano reciente, es paralela y va de la mano a la historia de un festival
como Morelia. ¿Por qué? Porque yo creo que no, y ya me dirá Carlos también, no existe el cine como fenómeno completo si no dialoga con un público. A lo mejor Carlos no estará de acuerdo con eso, pero ahorita nos dirá, no lo sé. Y la sensación de estar en una sala de cine, escuchando las reacciones que suscita una película, y que es mucho de lo que habla este libro, es una experiencia que no se puede tener de otra manera. Yo no voy a mentir, yo veo mucho cine en computadora, porque ahora es a veces la manera más fácil de ver películas, pero nada se compara a esa experiencia colectiva. ¿Por qué? Porque va dejando esta huella que se vuelve parte de la historia y de los genes de la cinematografía misma. Entonces, Daniela, te admiro muchísimo por eso, y tú has contribuido en la historia del cine mexicano reciente en ese sentido y en mi manera de entender el cine absolutamente, y te agradezco que estés aquí. Enrique, como ya lo dijo, ha sido mi jefe, mi amigo, durante mucho tiempo. Él ya se encargó de contar la escena en la que bueno, se darán una idea. La escena en la que yo voy y le digo que voy a dejar de trabajar en Letras Libres, y como incluso hay una escena en el libro, que si esta es una escena, bueno, un capítulo en el libro que habla de cómo Martin Scorsese recuerda un encuentro con Robert De Niro de una manera y luego Robert De Niro lo cuenta y es de otra manera. Esto es parecido a lo que voy a decir. En el sentido de que dice Enrique que le causó, no le causó mucho gusto oír que yo me fuera, pero yo voy a contar mi versión. Yo llevaba varios meses pensando cómo decir que me iba de la revista, porque yo que tengo una neurosis respecto al trabajo y siento que todo depende de mí, lo cual es de un narcisismo espantoso, porque todos somos reemplazables. Pensaba qué voy a hacer con aquello que tengo pendiente y cómo dejarlo, en fin. Llevaba ensayando esta conversación, como Robert De Niro en Taxi Driver, sobre el momento en el que finalmente iba a ir con Enrique a decirle que me iba a ir porque quería escribir un libro. Y entonces un día suena el teléfono y me pide Enrique que vaya a la oficina para hablar de un encuentro de Letras Libres en Monterrey que iba a suceder 4 meses más adelante. Entonces yo pensé, no, y esto me lo dice ya que estoy allá arriba, y entonces yo pienso, le tengo que decir ahora lo que le tengo que decir, porque yo ya no me veo aquí dentro de 4 meses. Y me empecé a poner nerviosa y empecé a tartamudear, y me dijo Enrique, a ver, lo que me tengas que decir, dímelo ya. Así, no sé qué te imaginaste que te iba a decir, pero bueno. Que se había borrado todo el disco duro de la computadora, de los archivos, no sé. Y le dije lo que le iba a decir, que pensaba irme pronto para escribir un libro, y además era un proyecto ya empezado, es decir, ya no quería estar más tiempo en la revista porque ya mi cabeza estaba en otro lugar. Y en eso él, y esto les pido que lo imaginen como una escena de cine, se para del escritorio, y esto creo que en términos de lenguaje corporal es muy significativo. Se para del escritorio y se sienta enfrente del escritorio y se acerca y me dice, cuéntame de qué es ese libro. Y entonces en ese momento se convirtió en el cómplice de todo este proceso, la persona que todas las semanas me preguntaba cómo iba avanzando, de qué se trataba. Yo siempre me negaba a platicarte de qué, porque no sabía explicarle. Y él me dio consejos en ese momento: cuando escribas no te aísles demasiadas horas, porque eso impide que te relaciones con el mundo. Haz ejercicio en la medida que puedas. Me dijiste, yo haría lo mismo, yo ya me iría a Cuernavaca para siempre escribir, si es lo que podía hacer. Pero bueno, la libertad que me dio Enrique para, creo que nunca hablamos ya de si me iba o cuándo me iba, nunca sentí esa presión, y se lo agradezco muchísimo, porque sentí que veía en mí el potencial de quizá llegar a escribir un libro. Y algo que también tengo que agradecerle, ya como colaboradora de Letras Libres, es valga la redundancia de palabras que aluden a la libertad de, en los, no sé, 16, 17 años que llevo escribiendo en la revista, escribir de absolutamente lo que se me dé la gana. Yo he platicado con muchos colegas sobre lo difícil que es actualmente escribir sobre cine, escribir sobre lo que sea sin sentir la presión de que tiene que hacerse para complacer al anunciante que va a pagar un
un anuncio, en fin, millones de factores, ya no se diga censura de otro tipo. Yo nunca, de verdad lo digo honestamente, nunca experimenté eso y te lo quiero agradecer públicamente, Enrique, porque además hay una idea de que las revistas son como dictaduras y yo nunca lo escribía, nunca lo viví así. Ricardo, que fue también mi jefe en algún momento y que ahora también quiero incluir en esta descripción de la mesa del Team Dream, porque vamos, de tantas veces que platicamos y tantas cosas y tantos proyectos que hicimos, nunca me imaginé que íbamos a estar en este lugar y bueno, también es una de las grandes sorpresas y te agradezco mucho la confianza que me diste cuando aceptaste leer el manuscrito. Y bueno, todo esto se gestó en Letras Libres y por último, pero aunque regresemos después a hablar de esto, Enrique hablaba de la claridad para escribir y yo tengo que decirles que eso no siempre fue así. Eso no siempre fue así y en ese sentido Enrique también fungió como mi editor cuando a veces me decía, lo voy a decir textual, me decía, deja de escribir como postestructuralista francesa. y esto se me vino a la cabeza hace unas semanas cuando Carlos Reigadas empezó a leer el libro y me escribió un mensajito y me dijo, por lo menos, no me dijo por lo menos, no me dijo, me da mucho gusto que ya no estás infectada de semiótica o algo así. Infectada, sí, porque creo que también él lo había notado. Entonces, llegar a escribir, o lo que yo quiero creer que es escribir con claridad, es un proceso tal vez más difícil que escribir de forma abigarrada y Enrique me enseñó que había que intentarlo una y otra vez. Me dijo que no me escondiera detrás de ningún marco teórico, que siempre formara el mío propio y nunca lo olvidé y también te lo quiero agradecer, Enrique. Y a Carlos, muchos, así como a él le preguntan por qué aceptó presentar un libro presentar un libro, me imagino que de entrada te preguntan por qué aceptaste presentar un libro y después por qué aceptaste presentar un libro con películas que no tienen absolutamente nada que ver con el cine que hace él. A mí no me lo han preguntado muchas personas, pero estoy segura de que se lo han preguntado. ¿Por qué Carlos Reigadas? Y es algo que comentamos Daniela y yo. Creo que justamente por ser una persona que no es un devoto de este cine de género en algunos casos, que se enmarque en un sistema, justo por tener esta mirada crítica hacia ese cine, me pareció, en primer lugar, que era el lector ideal para estos ensayos. Pero hay otra razón, y es a lo que me refería, que tal vez tú no sabes en qué medida tú has contribuido a mi carrera o a lo que quiero creer que es mi vocación, si la es, pero bueno. Y es que quienes hacemos crítica de cine tenemos una relación muy extraña y muy particular con los directores de cine, porque podemos tener una buena relación con ellos, porque además México es un país en el que pues finalmente es muy pequeño el círculo de gente que se dedica al cine, vamos, no es Hollywood, en donde no sé si quien escribe en el Hollywood Reporter, no sé, no. Aquí sí, todos vamos a las mismas fiestas, es una cosa espantosa, porque se vuelve muy incestuoso y a veces es muy difícil separar estas relaciones, es muy difícil conservar la objetividad que como críticos de cine debemos de tener. Con A.O. Scott, el director del crítico del New York Times, lo hablábamos y él decía que él prefería no ir a ninguna fiesta porque sí, se vuelve después, el afecto se interpone. Y todo esto tiene que ver con que hay directores que han reaccionado muy mal cuando yo he escrito no positivamente de sus películas. Y Carlos es el único director, y se lo he dicho a varias personas y creo que te lo he dicho a ti, no sé, es el único director con quien he mantenido, no sé cómo, una muy buena relación personal, a pesar de que, como él ya dijo, me ha padecido como crítica, he escrito alguna que otra cosa, tal vez no muy positiva de alguna de sus películas, y como ningún otro director, en vez de reaccionar con hostilidad o simplemente alejándome de cualquier tipo de diálogo posterior, quiere hacerlo más, quiere platicar más y quiere que sigamos discutiendo cine en todo lo que estamos en desacuerdo, sobre todo en lo que estamos en desacuerdo. Y yo creo que esa es la relación ideal entre un director y un crítico, no la de amistad profunda, no la de enemistad absoluta como existía en otros tiempos, sino en donde se entiende que ante todo estamos los dos alrededor de un fenómeno que nos interesa desde distintas trincheras. Cuando la primera vez que hablé con él para decirle si se aceptaba presentar este libro,
Me preguntó algo y me lo preguntó con total honestidad y entonces dije, sí, se lo pedí a la persona correcta. Me preguntó, pero a ver, cuéntame, ¿todavía existe la crítica de cine? Entonces dije, bueno, es el interlocutor ideal. Y también quiero incluir entre las personas que me han formado y que están aquí en primera fila, Felipe Casals, que él lo he dicho muchas veces a propósito de su película Canoa, que este año se reeditó en un DVD de Criterion Collection. La primera película que recuerdo que me provocó una pesadilla, a propósito de los sueños, que también pueden ser pesadillas, fue Canoa, y lo hemos hablado muchas veces. Yo todavía no entendía qué quería decir esa metáfora del 68 y cómo la histeria de masas podía influir, en fin. Para mí había una escena que me provocaba una angustia impresionante. Yo tenía, no sé, ¿cuántos años? No fue cuando se estrenó la película que la vi, sino tal vez 10 años después. Mi mamá me había dicho, pasaban esa película en televisión porque yo no la alcancé en el cine, pero siempre mi mamá, que nunca me decía ve al cine o no veas, nunca me decía nada, siempre me dijo, esa película no la veas porque da mucho miedo, y entonces por supuesto la vi, ¿no? Y esa semilla de por qué una escena puede permanecer tanto tiempo en el inconsciente permaneció en mí hasta el momento de que me dedico profesionalmente a preguntarme por qué y cómo lo logran los directores, y se los debemos. Yo creo que es algo que se los debemos, que nos provoquen esas pesadillas, como he platicado con Daniela y lo dijo hace un momento. Yo no voy al cine para que una película me confirme todas mis certezas, ni mis creencias, ni nada de eso, ni para que me deje tranquila. Voy para lo contrario, voy para que me sacuda, para que me haga pensar si lo que creía sobre algo antes de entrar a la sala permanece igual. Quizás es momento de hablar de la escena de la mantequilla, entonces. Vamos, no es casual y no el hecho de que un capítulo como el que menciona Enrique, que habla sobre el último tango en París, tenga tanta pertinencia, sea tan pertinente comentarlo ahora. Me han preguntado, ¿lo escribiste a propósito del debate que se está...? No, lo escribí hace 4 años, ¿no? Y me satisface entonces saber que es algo que es un tema que no se agota y que sobre todo que se puede ver desde el punto de vista de una película. Hablando del cine como espacio seguro, yo no quiero que el cine sea un espacio seguro, yo quiero que me confronte. La pregunta que hace Enrique sobre si es posible que el arte aporte a una corriente, a el avance de los derechos de un grupo a costa de los individuos, es un debate que nos llevaría días enteros. Quiero decir algo, sin embargo, quiero decir que María Schneider narra esta escena, narra que no se le consultó, y yo escribo sobre eso tal y como sucedió, no tal y como sucedió en realidad, sino tal y como lo cuenta ella. Creo que solamente ellos 3 pueden saber qué fue lo que pasó en realidad, porque a la vez, en ese mismo tiempo, ella daba entrevistas en las que decía que estaba totalmente de acuerdo con todo lo que estaba sucediendo durante la película. Entonces aquí entran muchísimos factores, que es la percepción de los medios, cómo los medios nos obligan a decir cosas que tal vez en ese momento, no lo sé, no sé qué fue lo que pasó, pero hablando de como espectadora, yo creo que una película sí puede avanzar y permitir que se abran, por lo menos que se abran temas, aunque no haya sido la intención del director. Bertolucci, cuando lee, se sorprende por la reacción tanto positiva como negativa que tuvo esta película, no sabe ni siquiera qué decir, dice, pero yo me considero feminista, a mí me caen muy bien las mujeres, cosa que si se la dices puede sonar muy ofensiva, es como decir, yo tengo un amigo negro, ¿no? Que eso es lo que se dice cuando alguien es acusado de racismo. Creo que él lo decía desde la sorpresa que le causaba que lo tacharan de misógino, pero también hubo todo un movimiento que desde ese momento, aunque de forma muy pequeña, demostró que la película en realidad estaba proponiendo un modelo de mujer que no se había propuesto en ninguna de las películas previas, y más aún, que se estaba desmoronando un tipo
un modelo de masculinidad como el que encarnaba Brando y que llevaba arrastrando con el solo hecho de estar ahí, y que, vamos, qué más literal ese derrumbe o esa muerte de ese tipo de masculinidad que el hecho de que la película concluye con ella disparándole. Entonces, a mí me gustaría mucho a la vez preguntarle, por ejemplo, a Carlos sobre este tema, porque además tú te mencionabas también, Enrique, el tema de los actores, ¿no? De cuál es la diferencia entre que un actor simplemente reproduzca una técnica a que un actor busque en sus experiencias la forma de acercarse a un personaje al punto de convertirse en él. Y bueno, Carlos es alguien que ha trabajado con actores de una manera muy particular, entonces te cedo el balón. Bueno, gracias Fernanda por tus explicaciones de por qué me has invitado aquí, te las agradezco mucho. Quiero decir que el libro, más allá de la claridad que también aprecio mucho como Enrique Krause, aprecié mucho, Fernanda, la forma de escribir cuidando el lenguaje. Como lector agradecí mucho la ausencia de neologismos innecesarios, agradecí el ritmo de las frases y la riqueza del vocabulario. Realmente es algo que se agradece en grado extremo, y además en temas de cine es muy común estar usando anglicismos todo el tiempo, que se ve que fuiste muy consciente en evitar, y eso para mí también fue un motivo de mucha sorpresa y de mucho placer. En cuanto al tema de la crítica en México, es verdad que la crítica en general es pobre. La crítica cinematográfica, hablo de casi todo tipo de crítica, pero la crítica cinematográfica es pobre porque hay muy poca gente que se dedique a hacer crítica. Aquí hay algunos críticos serios y eso se agradece. Ojalá hubiera mucho más discusión y sobre películas también que no son tan dominantes o mainstream, y que se hable de mucho cine que ni siquiera se ve en muchos casos. Entonces la crítica acaba siendo pobre por pobreza, perdón, en simplemente las fuentes de donde se parte y la desconexión con el mundo contemporáneo. Por otro lado, es interesantísimo el tema del que hablas, de la relación entre crítico y cineasta. Yo usé hace rato la idea de que había sufrido tu crítica, creo que dije o padecido, es una exageración total. Al contrario, el tema de la amistad entre crítico y cineasta creo que es un tema que, por lo menos en mi manera de ver las cosas, es completamente irrelevante, porque para mí es un tema de ética personal y de trabajo y de la excelencia que uno busca, como también explicó Enrique Krause al principio. Para mí, yo hago mis películas, tú haces tu trabajo, que es criticar seriamente las películas, y eso no tiene nada que ver con que seamos amigos, enemigos, amantes o nada. Eso es otro tema, y siempre será muy bienvenida la crítica, y cuanto más fuerte mejor, para bien y para mal. Y siempre discutir con gente inteligente y argumentativa a mí me enriquece. A ti te he criticado muchas veces tu acercamiento como desde un punto de vista muy de los valores o de la forma de ver anglosajona contemporánea, que creo que es una plática que tendremos que continuar. Y bueno, ya yendo a la pregunta específica, sobre el tema de la actuación, Enrique Krause también habla de las dos escuelas de las que hablas en tu libro, y esas son dos vertientes de una escuela, que finalmente es la escuela de Stanislavski, del método y de la encarnación, de alguna manera, de un personaje en un ser humano, ¿no?, para llevarse a cabo en una película. Hay muchas otras escuelas, pero hay una muy potente, aunque no mayoritaria, que es la escuela que podemos llamar de la encarnación directa, que viene del método o del experimento Kuleshov, que es aquel que dice que no hay necesidad de actuación en el cine, sino tan solo de una presencia física que mediante el lenguaje cinematográfico crea sentido. Entonces, para ser muy escueto, el tema de Kuleshov es que se tiene una fotografía animada, o sea, cinematográfica, de un sujeto viendo algún punto, probablemente un punto en la pared, y eso se monta con diferentes planos, que pueden ser, no recuerdo bien, pero creo que era un cofre, pero quiero decir un ataúd, un plato de comida y un niño jugando, y siempre el mismo sujeto mirando seguramente a la pared,
una vez que se monta con esas diferentes opciones, parece que o está muy triste o tiene mucha hambre o está muy conmovido porque ve al niño jugar. A mí eso es lo que me parece más emocionante del cine en cuanto a actores se refiere, y crear al personaje con la presencia física de un ser humano, desde luego con su energía, su tono de voz, su forma de ser y de existir, pero que de una manera natural el lenguaje cinematográfico cree al personaje, más que un personaje mediante una técnica de interpretación haciendo, por ejemplo, Macbeth, ¿no? Entonces el Macbeth de fulano, el Macbeth del otro y el Macbeth del otro, como si fuera música clásica interpretada por diferentes directores. Para mí eso es el teatro. Y el cine, bueno, Bresson decía que era teatro filmado, yo creo que hoy en día es teatro filmado en cuanto a la actuación y básicamente literatura ilustrada, casi siempre, y rara vez es cine, en el sentido, por ejemplo, que fue el experimento de Kuleshov, que fue, tú has de saber mejor que yo, pero haber sido como hecho como en el 1919 o algo así, ¿no? O sea, ya va a cumplir 100 años, que van a celebrar como 4 personas en toda la Tierra, pero pues ahí estamos, y bueno, esa es una manera de contestar, de acercarme a ese tema. Y ya el tema de qué pasó ese día y de todo eso, yo no tengo ni la más remota idea, ni sé qué pensar. Bueno. Sí, perdón. Gracias. Daniela. Le voy a pasar el micrófono a Daniela, que quería decir algo, y luego a Enrique, por favor. Justo, queda un poco alto. A ver, sí. Justamente hablando de la crítica en México, yo coincido con Carlos, creo que es una pena que no haya más crítica en México. Yo creo que es muy importante esta discusión, y en el nivel más alto y en el nivel de personas como Fernanda, donde el crítico tiene un conocimiento del fenómeno cinematográfico, pero también tiene la sensibilidad de saber, aunque a Carlos no le guste, ¿verdad?, pero que saber de la existencia de una película como Tiburón, por ejemplo, ¿no?, que está basada en una novela y que creó un impacto, y que curiosamente quiero regresar a este punto de Tiburón, porque hablando justamente de la historia de la crítica, es precisamente por esta película que de alguna manera la crítica cinematográfica empieza a cambiar, ¿no? Lo que tú comentas del marketing, ¿no? Una vez que los estudios descubren que la reacción del público, que finalmente antes había un filtro o algo así, la gente leía una crítica cinematográfica en décadas anteriores en el viejo Hollywood y la gente se dejaba guiar por esas críticas, ¿no? Y cuando sucede Tiburón, donde la película es un exitazo, y es un exitazo pues por el marketing, que pues, Spielberg de una forma muy inteligente desde el principio supo cómo elaborar, me encanta además aquí entre paréntesis, cómo Spielberg, aparte en todo este espectro, es el cineasta el más, el que no es rebelde, el que es conformista, pues hasta cierto punto aburrido, ¿no? El que no tuvo juventud o vive como Peter Pan todo el día, ¿no? Exactamente, como el nerd, pero curiosamente, justamente la crítica cinematográfica que cambia radicalmente a partir de este fenómeno de marketing, ¿no? Y cómo de alguna forma a críticos también como Pauline Kael, eso también afecta, ¿no?, en el ejercicio de la crítica. Antes los críticos tenían para bien, para mal, no sabemos, ¿no?, porque también hubo gente que también pasó de largo ante obras maestras, no las supo apreciar, pero yo creo que había algo que era mucho más enriquecedor, obviamente, que el simple marketing, ¿no? Ahora, y como digo, lo que sucede ahora yo en lo personal no estoy ni en Twitter, ni en Facebook, ni en esas cosas, la verdad, soy como el siglo XIX, pero veo que de repente la gente nada más se deja llevar por lo que la gente se deja llevar, ¿no? Así, a mí me molesta mucho eso, este fenómeno así como de, bueno, pues a todo mundo le gustó y ahora todo mundo vamos a atacar o vamos a aplaudir esto sin cuestionarse nunca nada, ¿no? Eso
yo también aquí aprovecho el momento de estar sentada con Carlos, a quien tengo el gusto de conocer hace también ya muchísimos años y a quien le agradezco siempre todo su apoyo, todo su entusiasmo, todo el trabajo que ha hecho, que es fantástico, cómo de alguna forma el trabajo que hace Carlos es tan único y del cual nos sentimos tan orgullosos y que ha sido además un amigo tan generoso. La verdad es un placer estar aquí contigo, Carlos. Y bueno, y curiosamente platicábamos Fernanda y yo, de qué interesante sería que un cineasta tan rebelde como Carlos, un espíritu libre como Carlos, estuviera leyendo. Yo cuando sabía que estaba leyendo algo sobre el creador de Forrest Gump, de CMX, decía, bueno, pobre Carlos. No, se resistió hasta el final a leerlo, porque yo sabía que no lo iba a querer leer, con razón, porque sí, está Forrest Gump en el libro y pues no es una… Exactamente, y creo que lo leíste ayer, ¿no? Sí. Le decía, léelo, creo que te puede interesar, sí. En defensa del mediocre, además muy buen título del artículo, efectivamente. Pero sí, justamente es muy interesante ver en este libro tan bien estructurado y todo, también el entramado de lo que ha sido la crítica cinematográfica, ¿no? Cómo cambió la percepción, cómo cambió el público, todo lo de Forrest Gump, por ejemplo, ¿no? O Matrix, o cómo hay películas que de alguna manera sí son referentes culturales. Hay gente, y por eso también rescatando mucho el trabajo que tú haces y todo, que efectivamente lo importante es que la película te cree un shock. Para mí eso es lo importante. De veras, yo comentaba antes de que tú llegaras, pero que no hay nada que deteste más que aburrirme en el cine. No lo soporto, de veras, es así como que yo no soporto aburrirme en el cine. A mí me encanta el cine de shock, o sea, el cine o malo, bueno, pero aunque sea un cine malísimo, pero de veras detesto aburrirme en el cine, siento que es una pérdida de tiempo, la verdad, prefiero hacer otra cosa que estar viendo algo que se te olvida que lo viste a las Y que 2 además horas. se entiende esto del aburrimiento de formas muy subjetivas, no necesariamente una película lenta es una película aburrida. No. Para mí es mucho más aburrido una película que está cumpliendo exactamente la misma fórmula, aunque sea una película de acción, Sí. un término raro porque pues todas las películas tienen acción, pero bueno. Es decir, ver repetir esa misma fórmula, que es en lo que cae mucho el cine comercial de Hollywood. Me gusta mucho el cine de Hollywood, pero tiene ese problema. Para mí esa es la definición de lo aburrido, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que es a la pregunta que le hacía Carlos a Fernanda de que si todavía existía la crítica, ¿no? Es interesante que en estos tiempos en los que vivimos, en los que, digo, Rotten Tomatoes es quien dictamina si una película es buena o mala, ¿no? Entonces es así como que, ¿cómo? ¿No? No se puede creer. Y justamente ejercicios como el de Fernanda nos hacen, bueno, no ejercicios, digo, extraordinarios trabajos como el que hace Fernanda en este entramado, en este libro tan maravilloso, que nos hace reflexionar sobre todo lo que un crítico tiene que hacer, percibir, saber, sentir, además sentir, ¿no? Eso a mí me llamó mucho la atención y que queda muy claro, ¿no? En el prólogo dice Fernanda, yo lo que quiero es meterme a esa sala misteriosa, que me sacudan, que me hagan tener pesadillas, quiero tener un shock, quiero gracias a las películas recordar, revivir emociones, y eso para mí es el cine, ¿no? Y también por eso admiramos aquí tanto el trabajo de nuestro amigo Carlos, verdaderamente, porque es un cine que no deja indiferente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el que haya más de estos diálogos, qué bueno que nos estemos reuniendo el día de hoy con puntos de vista de diferentes áreas que venimos, pero sobre todo el fenómeno cinematográfico en México. Yo creo que hay un gran cine y yo creo que es muy importante que sea valorado, que sea leído, que sea entendido, comprendido y que lo aproxime a un público que seguramente si supiera que, ¿no? Si entendiera más, porque digo, si nos basamos todo en Rotten Tomatoes y en Twitter y en todo eso, claro, son tonterías, o sea, realmente es algo tan vacuo y tan estúpido, la verdad, ¿no? Yo creo que es muy importante el trabajo de la crítica,
el respeto que puede tener una crítica por una película, que un texto esté bien escrito, que esté bien analizado, que sea un puente entre el espectador y la película, y eso pues lamentablemente se está perdiendo, ¿no? Entonces yo celebro mucho justamente este libro porque traza efectivamente el cambio que ha habido en la crítica, pero también nos vuelve a ser muy conscientes de lo importante que es la crítica cinematográfica y la crítica cultural más allá, ¿no? Bueno, yo quiero tocar 3 puntos brevemente. El primero, para beneficio del público, decir qué película se trata el libro, porque las hemos tocado así un poco, pero no todas. Hablan de muchas, pero creo que se centra, corrígeme, Naranja Mecánica, El último tango en París, El exorcista, El padrino, Tiburón, Forrest Gump y Taxi Driver, no sé si, y Matrix, sí, Matrix. Bien, número 2, me voy a dar una tremenda balconeada. Y es que yo no había visto Taxi Driver, perdón. Ya había ocurrido, les había yo dicho que, o lo había visto en algún momento, que donde me detuve. Y lo que hice fue un experimento. Empecé a leer el ensayo de Fernanda sobre Taxi Driver, que es interesantísimo en sí mismo porque va hilvanando la biografía en breves flashazos de Scorsese, Schrader, De Niro y Jodie Foster. Y van uno tras otro evolucionando y uno va viendo cómo cada uno, la vida de cada uno va a desembocar en esa película. Como la biografía casi se oye un poco, uno de ellos es calvinista, casi Schrader, casi empieza uno a sentir que en efecto existe tal cosa como la predestinación, porque parecía predestinado a esa película. Pero ahí está Scorsese, monaguillo en St. Patrick, un hombre de una profunda sensibilidad religiosa. Está De Niro y su genealogía, su familia de poetas y la extraña y notable historia de Jodie Foster, que perdón, yo no conocía. Yo no sabía que había sido la niña Coppertone de los, pero eso es lo de menos. Cómo empezó siendo una profesional desde muy temprano. Quizá ustedes sí, pero a mí me pareció notable y en un momento dado en un buen momento del ensayo detuve la lectura y entonces no solamente vi Taxi Driver, sino que yo creo que la estudié, ¿no? Y luego volví a leerlo, terminé de leerlo